En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Y aquí en piso, quien les habla, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy bien, desde Tierra, ¿verdad? Desde tierra, planeta ya Tierra. Aterrizamos. Ok, desde el planeta Tierra. Y tenemos un entrevistado hoy, ya está en piso, pero le dejamos acomodarse un ratito mientras hacemos y compartimos el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente Donald Trump enfrenta desafíos judiciales para mantener los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente una decisión que anulaba esos aranceles, permitiendo que sigan vigentes mientras se evalúan los argumentos. La administración Trump considera que incluso si las apelaciones fracasan, se pueden utilizar otras autoridades legales como las secciones 232 y 301 o buscar la aprobación del Congreso, aunque esta última opción sería más lenta y compleja. El asesor comercial del presidente de Estados Unidos afirmó que no hay plan B, indicando que el plan A incluye todas las opciones estratégicas disponibles. La Casa Blanca insiste en que los aranceles son esenciales para proteger la economía estadounidense y está dispuesta a utilizar diferentes mecanismos legales para mantenerlos, incluso si eso implica procesos más lentos y complicados. Más información, Ada. De acuerdo con Bloomberg en línea, la incertidumbre económica en Estados Unidos ha impulsado a los inversores globales a redirigir sus fondos hacia el mercado japonés. Durante 8 semanas consecutivas se registraron compras netas de acciones al contado, la racha más larga desde junio de 2023. En la semana que cerró el 23 de mayo, los inversores extranjeros compraron 285 millones de yenes, sumando 2.86 billones de yenes desde abril. Este interés se ve favorecido por las reformas de gobierno corporativo en Japón y un récord de recompras de acciones por parte de las empresas. La presión de la Bolsa de Tokio y de inversionistas activistas ha llevado a mejorar la rentabilidad para los accionistas, mientras crecen las expectativas por acuerdos comerciales entre Japón y Estados Unidos. Y ya le tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es Isaac Gutiérrez y yo quiero que se presente él porque es un tanto complicada la combinación y sobre todo que vamos a entender también de qué se trata. ¿Cómo estamos, Isaac? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Mil gracias, Prince, ya por recibirme. Mil gracias a MF Economía y Radio 1000 y saludos a toda la audiencia. Es difícil cuando tenés muchos sombreros. ¿Cómo te presentan? Sí, son como 4. Entonces no sé si sos gerente, si sos asesor, si sos especialista. Es como un poco de todo. Mundo, sí, pero muy interesante. Exacto. Pero básicamente soy Managing Partner de LAN Accelerator. Somos una aceleradora de startups. Después vamos a contarles un poco qué más son las aceleradoras y qué son las startups. Es cierto. Pero básicamente tomamos startups, emprendimientos de base tecnológica de toda Latinoamérica y las ayudamos a escalar y a levantar capital, ¿verdad? Y ahí entramos en este mundo de lo que se lo conoce como ecosistema tecnológico y después vamos a ir abordando este evento que están preparando, de hecho, Isaac, muy interesante y muy importante también para el país por todo el proceso y el progreso que ha tenido justamente este sector, que yo podría incluir dentro de un sector económico que va escalando, si podemos denominarlo de esa manera, Isaac. Podemos hacer como una suerte de recuento de cómo nace y obviamente dónde se genera principalmente a nivel mundial, quizás a nivel regional, y también ya cómo llega a Paraguay en su formato de desarrollo, Isaac. Es ineludible, no podemos escaparnos de la realidad que hoy las empresas más grandes del mundo, si es que sacamos las petroleras del Medio Oriente, son las empresas tecnológicas, ¿verdad? Que surgieron desde el año 60 con las primeras olas como por ejemplo Apple, que comenzaron a apostar en la tecnología y la ola de los semiconductores en Silicon Valley en Estados Unidos y fueron levantando otro tipo de instrumentos para poder financiarse porque estaban haciendo algo nuevo, no podían irse al banco o al sector financiero tradicional, claro, a pedir un crédito por algo que todavía no tiene, digamos, historial como para poder sacar los números y el modelo, ¿verdad?
Entonces ahí es como surge el Venture Capital para poder apoyarle a estos emprendedores que querían hacer algo distinto, querían hacer algo grande. Y vemos como hoy las empresas más grandes como Amazon, Google, Nvidia, Meta, fueron todas financiadas por Venture Capital en sus inicios, ¿verdad? Y seguimos viendo como grandes titanes van surgiendo todos los años. Ahora vemos como Elon Musk con Tesla, con Neuralink, con todas sus empresas van surgiendo y están realmente cambiando el paradigma. Hace 10 años hablábamos de vehículos eléctricos como si fuese algo del futuro de Back to the Future, pero hoy en día todas las grandes empresas ya tienen vehículos eléctricos y están apostando a eso, gracias a que Elon con Tesla llevaron la posta y, digamos, rompieron el mercado y dijeron, no, esta es la nueva norma, y todo el mundo tuvo que ponerse a la par y tuvieron que innovar para ponerse al tanto, ¿verdad? ¿Cómo se compone lo que se conoce como Venture Capital, Isaac? El Venture Capital son básicamente inversionistas, fondos de inversión que toman capital, inversionistas privados, y van invirtiendo en muchos proyectos dependiendo de la etapa en la cual querés invertir. Eso ya depende del fondo, Sí. pero en vez de que sea deuda y que cobren intereses, es a cambio de capital. O sea, el inversionista de Venture Capital no está acá para que te retorne utilidades a fin de año o que te retorne en 3 años 1 o 2x, sino que nosotros mínimamente esperamos que nos retorne 20, 30, 40, 50 veces nuestro capital y que tenga ese potencial dentro de 6, 8, 10 años cuando se venda la empresa o podamos vender las acciones en un mercado público. ¿Y se convierte como accionario de alguna manera o cuál es la figura? Como para aterrizar mucho Sí. más, nomás digo, Isaac. Los fondos de Venture Capital o los inversionistas ángeles se vuelven accionistas de las empresas. Normalmente también suelen volverse directores y se quedan ahí en el board de directores, pero son accionistas minoritarios. O sea, vos necesitas como startup, tenés que ir levantando capital a lo largo de los años, porque no es como una fábrica que necesitas un anual capital para Es cierto. a construir, sino que tenés que comenzar con tu prototipo en Paraguay. Después tenés que abrir tus mercados y comenzar a vender en toda Latinoamérica. Posterior a eso tenés que hacer otra inversión cada 2 o 3 años para volver a meterle pata a lo que es en tecnología. Entonces cada 2 o 3 años vos vas levantando capital y te vas diluyendo en acciones con fondos de inversiones que son capitalistas minoritarios de la empresa. Y hay que aclarar, Isaac, que son para proyectos tecnológicos, no para otro tipo de proyectos, evidentemente, porque este es un sector en auge, por decirlo así, y como decía, cobra fuerza un tiempo a esta parte. Esa es la característica, una de las características que hay que destacar, El ¿cierto? gran diferencial justamente es que la tecnología tiene que estar en el core del negocio, tiene que estar bien metido en el caracú. Un ejemplo de un proyecto que quizás uno cuando vea diga, no, esto es imposible, pero sí se puede hacer, o se hizo. Sí, bueno, tomemos el clásico ejemplo del supermercado. Sí. Si es que vos querés armar un supermercado, tenés que abrir un supermercado en cada barrio de una ciudad, Sí. y así es como vas escalando. Tenés muchísimos costos fijos y de adelantado de construir, de tener todos los repositores, de toda la logística, toda la administración, pero si es que lo startupeás, tenés una bodega, un depósito grande por ciudad y una red de logística de entrega de pedidos nomás. Entonces no tenés que estar corriendo con todos esos gastos, tener que estar abriendo más y más sucursales, sino que realmente abarcas un gran mercado y lo haces con tan solo un edificio, ¿verdad? Ese es el clásico modelo que conocemos plataformas acá en Paraguay, pero no sé, estamos viendo el auge de lo que es la inteligencia artificial. Es cierto. Y odio que se ha vuelto un cliché de, no, la inteligencia artificial y hay mucho humo, pero realmente en los próximos 5 años, todo proceso, toda persona, toda ocupación, va a surgir un cambio por la inteligencia artificial porque realmente es volver a descubrir el internet, volver a descubrir inclusive la electricidad, ¿verdad? Si tuviéramos que dimensionar cuántos son el volumen de recursos que mueve este ecosistema tecnológico y sobre todo de la parte de los inversionistas y que decías Ángeles, ¿hay estadísticas a nivel mundial, regional y ya de Paraguay también, Isaac, o no se tiene todavía eso acabado? Tenemos. Paraguay era... ¿Te gustan los nuevos? Como- Sos economista. Soy sí te economista, gusta, sí. tengo que cumplir, tengo que no faltarle respeto a mi profesión. Totalmente, adelante. Paraguay era un país gris, o sea, sabemos que la falta de datos es un problema para Paraguay y siempre en los reportes internacionales Paraguay salía como un país gris sin datos, ¿verdad? Cierto. Entonces con la Asociación Paraguaya de Venture Capital, que sigo siendo director, estuve ahí más en la parte ejecutiva los primeros años. ¿Viste? Hicimos el ¿Viste? primer Por eso es reporte. que me costó mucho Claro, ubicarte claro, con un claro. sombrero como dijiste, ok. Y ahí hicimos el primer reporte y vimos que Paraguay ya había hecho inversiones millonarias en este tipo, pero que todavía comparativo al Producto Interno Bruto de nuestro país, teníamos que seguir invirtiendo más Claro. de 100 veces para ponernos al mismo porcentaje que estaba haciendo Argentina o Brasil, sin mencionar todo lo que es Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Para que
para tener un poco de dimensión de cuánto se está invirtiendo en Latinoamérica, en el 2021 se invirtió más de 40.000 millones de dólares en esto. O sea, lo que produció Paraguay en un año se invirtió en Venture cierto. Capital en Latinoamérica en el mismo año, en el mismo periodo de tiempo. Entonces, vemos que esto no es algo de nicho nomás, no es algo que es una moda o que es algo no sustentable, sino que vemos que de los años 60 se viene innovando, se viene mejorando, se van mejorando los instrumentos financieros, los instrumentos legales, y vemos como esto va evolucionando o sea, empresas hoy, o sea, como para que te diga que las grandes empresas de hoy fueron financiadas por Venture Capital, no son las locales sino las internacionales, es porque vale la pena echarle una segunda mirada. Si tuviéramos que hacer o rankear países de la región donde evidentemente este tipo de sector, de ecosistema está tomando muchísima fuerza, ¿cuál es el modelo principal o el que está encabezando, vamos a decir, en ese ranking, Isaac? Se dice que la tecnología comienza en Estados Unidos, después pasa por Europa, Asia, el Medio Oriente y después llega a América Latina, ¿verdad? Y bueno, dentro de América Latina le tenemos a los titanes como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, que son, digamos, los que están llevando la bandera hoy en día. Pero vamos viendo cómo los países como Paraguay, que están un poco más atrasados, no tienen más que reinventar la rueda. Entonces nuestra cierto. adaptación es mucho más rápida y lo que a Brasil le tomó 20 años hacer, a nosotros tal vez nos puede costar 5 años. O sea, la evolución que estamos viendo de las inversiones año tras año es que se está duplicando la inversión en Venture Capital en Paraguay cada año. Entonces, desde el 2015 hasta el 2021 se invirtió 1,5 millones y cada año vemos cómo se está duplicando esa cifra. Se duplicó en el 2023, se duplicó en el 2024 y ahora vemos que en el 2025, con el anuncio de la ronda de Autograph, que son 2 chicos que están trabajando desde Silicon Valley, 2 paraguayos, su ronda fue 2,5 millones de dólares, ¿verdad? Para su empresa que está arrancando recién. Estos inversionistas aquí ya aterrizando a Paraguay, ¿son generalmente nacionales o también obviamente vienen de afuera por proyectos que quieren de alguna manera empujar en materia de tecnología e innovación, Isaac? Ahí tenemos dos figuras. Está la del fondo de Venture Capital, que por ejemplo somos nosotros que administramos dinero y invertimos en las startups. Pero estos fondos, como dije, se fondean por LPs, se llaman Limited Partners, que son los inversionistas en estos fondos, que son personas de buena billetera, Sí. con buen poder económico, que están buscando diversificar sus activos y están queriendo estar a la par de lo que se está pasando en lo último en innovación en su industria, lo último en innovación para después ir metiendo en sus empresas, ¿verdad? Entonces vemos que los inversionistas paraguayos están comenzando a ver a estos instrumentos de inversión como algo factible. Pero la mayoría de la inversión, o sea, los tickets más grandes vienen de inversionistas, de fondos de afuera y de inversionistas de afuera, porque esto ya es algo normal, que ya se viene haciendo hace años. Vos decías, lo que nosotros hacemos es administrar los fondos. Esa es otra figura, evidentemente, dentro de toda esta estructura, cuando estamos hablando también de inversiones de este tipo, Isaac. Si tuviéramos que gráficamente explicarle a la gente cuál es, vamos a hacer en un diagrama mental. Sí. Básicamente, ¿Cómo es? Sí. La plata comienza de arriba, Sí. con los inversionistas que son, digamos, estos personajes que tienen capital. Ellos invierten en fondos de venture capital y son dueños de un porcentaje del fondo. La figura es como cualquier fondo de capital privado en Estados Unidos. Y después están estos fondos administran Sí. el dinero, o sea, ahí tenés ahí los administradores del fondo, y abajo le tenés a las startups, que las startups reciben capital del fondo y le entregan, digamos, acciones al fondo, y una vez que se van generando eventos de liquidez, como la venta a las empresas, se venden las acciones en mercados secundarios o en mercados primarios, y ahí se le va devolviendo, digamos, a los inversionistas del primer nivel el capital, ¿verdad? Esto es exclusivamente un contrato, un acuerdo privado, Isaac. Es todo privado, es todo privado. Es todo privado y está todo en Estados Unidos, con toda la seguridad de su sistema legal. Normativa legal nacional, no hay una intervención en ese sentido. De repente el Banco Central del Paraguay que haga una Sí, es que intervención, una no- ley en específico, ¿no existe? Te diría que no hace falta. No O hace sea, tenemos la bendición de que el sistema legal estadounidense ya está Obvio. súper, o sea, ya están en esto hace que 60, 80 años, entonces ya está todo escrito, ya está todo hecho y se espera que todas las empresas que van a levantar capital se vayan a Estados Unidos. Abran sus empresas allá, sus holding companies. Es mucho más simple de lo que parece y lo que suena. A veces por ignorancia nos parece así algo Sí. súper caro que nos va a salir millones de dólares, sino que termina siendo más barato de lo que es en Paraguay y mucho más flexible de lo que es en Paraguay. Entonces, en términos de regulación en Paraguay no necesitamos que sea algo más, sino que se maneja todo en el extranjero. ¿Cuántas startups hay en Paraguay, Isaac? Uf,
Startups, por definición, son empresas de base tecnológica que a través de la innovación y la tecnología, valga la redundancia, son escalables y son exponenciales. O sea que su crecimiento es exponencial. No es un crecimiento de 2-5% al año, sino que yo espero de mis proyectos más del 10% de crecimiento mes a mes. Eso obviamente tiene que estar estipulado en tu proyecto, en tu planteamiento. Así mismo, okay, en el modelo de negocio, en las así estimaciones, en los gráficos, ahí cuando le sacamos la evaluación. Sí. Pero se estima en la comunidad, se hizo un reporte que hizo Carl Luxardi con el programa OpenX de la UIP y el BIT, que habían en total más de 200 startups en Paraguay. Y creo que ese número inclusive es aún mayor, porque es muy abarcativo, claro, y muchas inclusive no se consideran startups porque no conocen tal vez el modelo, pero hay muchas empresas en Paraguay, hay mucho todavía por hacer, pero cada vez más vemos cómo Paraguay se está conectando a las redes internacionales y viendo al emprendedurismo tecnológico como una opción viable, como una profesión viable. Esta figura de aceleradoras, ¿qué se entiende por eso? ¿También forman parte ustedes dentro de este esquema o cómo es eso, Sí, Isaac? básicamente hay distintos actores en el ecosistema emprendedor tecnológico, como por ejemplo, y vayamos al inicio. Sí. Tenemos preincubadoras que te llevan de que tengo ganas de emprender, pero no sé cómo hacerlo. Tenemos, por ejemplo, Startup Lab en la UNA, o varios otros programas en el interior también que te dicen, ok, vamos a armar una idea, vamos a armar un equipo y vamos a armar una primera presentación. Posterior a la preincubadora tenemos la incubadora, que la agarra ya el equipo con un modelo de negocio y le dice, ok, vamos a cerrar esto. Y la idea es que salgan ya con un prototipo de este proceso de incubación. Y después están las aceleradoras, que ya toman empresas que ya están en el mercado, que ya tienen tracción, o sea, tienen ventas, ya tienen un producto, digamos, que la gente está usando y necesitan escalar a otros países o necesitan levantar su primera ronda de financiamiento institucional. ¿A qué me refiero con institucional? De inversionistas profesionales, fondos de venture capital internacionales o nacionales que buscan financiar este tipo de proyectos, ¿verdad? ¿En Paraguay existe una cámara o un gremio que aglutina a todos los actores o agentes de este ecosistema? Tenemos muchas cámaras, tenemos muchos players porque existen muchas figuras y mucha gente que está haciendo cosas distintas. Sí. Este es un laburo que se viene haciendo hace décadas. Y tenemos, por ejemplo, la Cámara Paraguaya de Venture Capital, que es la Parcapi, tenemos la Cámara Paraguaya de FinTech, tenemos la Asociación de Emprendedores, la CEPI, tenemos la Cámara de Software, tenemos la Red de Inversores Ángeles. Tenemos la comunidad de startups que aglutina a los emprendedores y tenemos muchos otros players como el Club de Innovación que agarra emprendimientos, o sea, agarra corporativos que buscan jugar y buscan conectar con estos emprendimientos de etapa temprana y ayudan a meterlos en sus procesos o los toman como o son clientes de esas empresas. Y justamente a lo que venimos a hablar hoy es que... No te me adelantes, Isaac. Perdón. Después del bloque vamos a justamente hablar sobre este tema. Sin spoiler. Por favor, Isaac, no te me adelantes. Con respecto a eso que mencionabas, en un tiempo a esta parte, la figura de las fintech también cobraron muchísima importancia y relevancia, y sobre todo en pandemia, bueno, post-pandemia, por decirlo así, y fue como el momento disruptivo también para el sector. ¿Fue así, Isaac? En Latinoamérica, bueno, antes de que venga todo lo que es AI, FinTech sigue siendo, digamos, el rey de que hay todavía muchos problemas por solucionar en todo lo que es el tema de las finanzas. O sea, sigue siendo caro transferir plata de Paraguay al mundo. Es cierto. Sigue siendo caro recibir plata en Paraguay. Sigue siendo caro pagar servicios en Paraguay. Y esto no se repite solamente en Paraguay, sino que en toda Latinoamérica. Entonces estamos viendo como las fintechs, a lo que es tan cotidiano como los servicios financieros y que necesitamos todos los días, todos, nadie se salva. Es, digamos, naturalmente uno de los sectores en los cuales hay más empresas que están tratando de solucionar estos problemas. La Cámara Paraguaya de Fintech creo que está llegando a los 200 miembros aproximadamente. Eso es muchísimo. Sí. Y digamos, están tratando de solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, como tienen el mayor tipo de movimiento y de caja y de ventas, digamos, reciben más inversión y es uno de los sectores que más creció y va a seguir creciendo. El conjunto de personas que están detrás de todo este nuevo sector, yo ya le catalogué como sector económico, Isaac, ¿es una combinación de edades o pertenece como a una generación o eso no excluye una cosa de la otra? Estoy preguntando porque es famoso para desmitificar un poco nomás el tema, Isaac. No, hay de todos los colores, edades, tipos, creencias y hay distintos tipos de actores.
Entonces vos le tenés a los inversionistas de los fondos que son, digamos, ya personas que ya cumplieron un ciclo profesional y están para devolverle al ecosistema o están para devolverle a la comunidad o a la economía. Y tenemos que ellos, por ejemplo, son los asesores de los emprendimientos, que tal vez son gente más jóvenes que están en la universidad o está saliendo de la universidad. Entonces se vuelven inversionistas y les ayudan a asesorarles, a llevarles de la mano en este camino del emprendedor. Y vemos como en todas las edades hay distintos tipos de roles o players, pero no es que es solamente gente de 20 a 30 años o que es 30 a 40 años. O sea, se dice que el mejor rango etario para emprender en tecnología o que, digamos, más se ve de 25 a 35, pero vemos inclusive que algunos de los que tienen más éxito son inclusive 35 a 45. Entonces, no es excluyente, cualquier persona puede emprender en tecnología hoy y cada vez más fácil la barrera de entrada se está bajando. Hay un denominador común, antes de irnos al corte, Isaac, que de alguna manera sigue generando cierta reticencia o un poco de temor quizás por empujar este tipo de proyectos, de sumarse a este tipo de proyectos en Paraguay, digo, Isaac. Paraguay tiene, para nosotros es una amenaza, pero es lo lindo de Paraguay. Sí. En Paraguay hay muchas cosas para hacer. O sea, tenés instrumentos o industrias que todavía están creciendo y te dan muy buenos retornos con relativamente bajo riesgo. Obviamente todo tiene riesgo. Por supuesto. ¿Verdad? Pero vemos como todavía el rubro del real estate y todo lo que es el agro, la ganadería, los servicios financieros te están dando buenos retornos, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿por qué voy a invertir en tecnología siendo que todavía mis proyectos me dan buenos retornos, ¿verdad? Sin embargo, sí. Eso un día se va a desacelerar. O sea, Paraguay estamos todavía creciendo, pero una vez que lleguemos a nuestro estado estacionario, vamos a tener que competir con las grandes economías para continuar creciendo. Y el sector de las economías digitales, que sí es un sector, te confirmo, es uno de los sectores que justamente te permite crear productos para vender a escala global. O sea, un software no es fungible, no se consume cuando una persona usa. Entonces, en vez de hacer arroz o soja y vender una vez, vos puedes hacer un software y vender a todo el mundo y continuar creciendo con ese producto, pero es una de las maneras en las cuales vemos que en todo el mundo grandes, o sea, Estados Unidos y los grandes países están apostando a esto porque es el futuro. Vemos como la inteligencia artificial realmente va a irrumpir y no hablo por cliché, realmente al comienzo era escéptico, pero hoy en día creo realmente que la inteligencia artificial va a ser un boom. Y como lo dijo Marco Rubio de Estados Unidos, dijo que Paraguay tiene una gran oportunidad con todo lo que es la energía en Itaipú, que no sabemos con qué hacer, o seguimos tratando de negociar con Brasil, podemos hacer data center, podemos comenzar a utilizar esa economía, que vemos proyectos como Stargate en Estados Unidos que son de $2.000 millones y vemos con la energía nuclear va a comenzar a resurgir y hay una gran oportunidad, pero tenemos que comenzar a remar como marca país y desde el gobierno, sector público, privado y también las ONGs para que esto sea una marca país y decir, che, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos en Paraguay. Isaac, te quedas con nosotros hasta el final, ¿cierto? Me quedo. Bueno, porque a la vuelta vamos a abordar este tema del evento que están ya próximo a realizar, así que también va a ser un escenario muy importante para todo lo que estamos conversando hoy, digo, como vidriera y como potenciador de lo que se está haciendo también a nivel Paraguay y sobre todo como unir fuerzas ya con Latinoamérica y quizás también ya con el mundo. ¿Te parece? Me parece. Hacemos un corte y a la vuelta seguimos con más. Escuchando Economía Mil, gracias por la compañía y bueno, tenemos que hacer nuestro segmento de la cifra económica del día. Adelante. 750 ingenieros en su momento habíamos trabajado durante 8 años en una estrategia de ciberseguridad sin comprar nueva tecnología, solo ajustando configuraciones. La consigna era clara, proteger sin gastar, lo que nos obligó a volvernos creativos. Descubrimos que, bien aplicadas, las configuraciones podrían blindar toda una empresa, comentó Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía Mil y mantenete al tanto de todo. Y rápidamente el pimponeo de las noticias, esta vez a nivel regional, para luego situarnos a nivel nacional y ya seguir con nuestra entrevista con Isaac Gutiérrez.
¿Qué tenemos desde Argentina? De acuerdo con el portal Clarín, tras el levantamiento del cepo cambiario en Argentina, las empresas aumentaron significativamente su actividad en el mercado de deuda. En mayo se emitieron 26 obligaciones negociables, lo que representa un incremento del 50% respecto a abril. La mayoría de estas operaciones se realizaron en dólares, evidenciando una preferencia por financiamiento en moneda extranjera. Y desde Brasil, la Organización Mundial de Sanidad Animal reconoció a ese país como una nación libre de fiebre aftosa sin vacunación durante la 92 sesión general celebrada en París. Este estatus fue otorgado a 16 estados brasileños, incluyendo Acre, Paraná, Río Grande del Sur y otras comunidades, así como el Distrito Federal. Con esta certificación, el 82% del territorio brasileño y el 83% del rebaño nacional de bovinos y búfalos están oficialmente libres de la enfermedad sin necesidad de vacunación. Y ya, información nacional, Ada. El sistema financiero paraguayo cuenta con colchones suficientes para enfrentar eventuales crisis de acuerdo con los resultados de las pruebas de atención aplicadas a 21 entidades. El informe del Banco Central del Paraguay, justamente dado a conocer ayer, revela que incluso en escenarios adversos como mayor morosidad o depreciación del tipo de cambio, las entidades cumplen con los requisitos regulatorios. Se proyecta un crecimiento económico superior al 4% para este año. Y finalmente, como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza un artículo económico todos los días en la edición impresa y también que se publica en el digital de ABC, y en esta ocasión se aborda la inteligencia artificial generativa. 35% del empleo femenino se encuentra en riesgo y esto es un dato que lo dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo en ese sentido. Y a grandes rasgos, de acuerdo con la OIT, a nivel mundial, el 24% del empleo total se encuentra en estos niveles de exposición con una diferencia de género significativa. El 28% del empleo femenino frente al 21% del masculino. En América, la exposición es aún mayor, con un 29% del empleo total y un 35% del empleo femenino potencialmente expuesto, mientras que en los hombres esta cifra es del 24%. Este artículo lo pueden leer ¿en dónde? En todas nuestras redes sociales y también en la página web. Y seguimos aquí en compañía de Isaac Gutiérrez y aquí en este capítulo ya lo vamos a hablar sobre Paraguay Tech Week, que es justamente va a ser una suerte de plataforma, escenario de donde se va a desarrollar un evento muy importante, Isaac. Pero antes de abordar este punto en particular, yo te hacía una pregunta durante el corte sobre la importancia de los organismos internacionales que dan impulso a este tipo de iniciativas de innovación de tecnología a nivel mundial. Asimismo, acá en Paraguay tenemos los organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que realmente están brindando un apoyo y están, digamos, apostando por esto, porque vemos que en todos los países de Latinoamérica y del mundo hay un punto de inflexión cuando la economía y específico cuando el sector privado comienza a invertir en esto, ¿verdad? Al comienzo es algo un poco intangible, es un poco cuesta que arranque, pero una vez que arranca no se mira atrás, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran estos organismos multilaterales como el BID en específico, que estuvo apostando millones de dólares en inversión directa y también a través de programas también con millones, cooperaciones no reembolsables, para que se creen distintos organismos, se creen distintos actores, como por ejemplo incubadoras, programas de innovación abierta, aceleradoras, porque son puntos de inflexión que una vez que se hacen bien y se instalan en el país, la diferencia es de la noche a la mañana. ¿Hay como institutos o un centro de especialización para gente que de alguna manera está interesada y no sabe por dónde empezar, Isaac, en el sentido desde el emprendedor que quiere abocarse a proyectos tecnológicos hasta ese inversionista que quizás también quiere tirarse a este tipo de situación de proyectos? No existe un instituto en sí, o sea, no podés estudiar algunas carreras tal vez de emprendedurismo o cursos, pero hoy en día con el internet y con la inteligencia artificial es como, no sé, es como tenerle al mejor
emprendedor de la historia a tu disposición y que te presta atención 24/7 al instante, ¿verdad? Hay muchísimo contenido online que te lleva desde el 0 hasta el 1 hasta los 100 millones de dólares si querés. Entonces es un poco también de aprender a buscar ese contenido y comenzar a digerir eso. Y en vez de estar escuchando música todo el día, comenzar a escuchar videos, comenzar a escuchar podcasts sobre estos temas y comenzar a tomar información y aprender de los mejores de todo el mundo. Y ahora vamos al Paraguay Tech Week. Esto va a ser un evento muy importante que se va a desarrollar en Paraguay. ¿Cuándo está previsto esto, Isa? El Paraguay Tech Week es del 17 al 19 de junio en el Gran Plaza. Van a ser 3 días de muchos eventos. Básicamente, como lo dijiste, es una plataforma de eventos. O sea, el Paraguay Tech Week no es nomás un evento o que nosotros desde LAN estamos organizando un evento, sino que le damos espacios a las distintas cámaras, a los distintos actores del ecosistema emprendedor tecnológico, tanto del sector público, sector privado y las empresas también sociales o las ONGs, para que cada uno pueda presentar lo que se está haciendo desde Paraguay, no tan solo al público local, sino también a un público internacional. Estamos recibiendo comitivas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, inclusive de Chile, y es para que todo tipo de personas va a tener su espacio y va a poder aprender desde su sombrero cómo puede comenzar a implementar innovación y tecnología. Vamos a tener un escenario principal que el primer día estamos haciendo desde LAN Accelerator, un día full enfocado en todo lo que es emprendedurismo. Es para emprendedores que ya están emprendiendo, tanto tradicionales como tecnológicos, pero también apuntando a la siguiente generación de emprendedores. Eso es estudiantes universitarios y también estudiantes de últimos años del colegio. Entonces estamos haciendo un evento que es súper accesible, que cuesta menos de $20 la entrada. Y básicamente vamos a mostrarte qué está pasando en el mundo y cómo vos hoy puedes comenzar a meterte en todo lo que es tecnología. El miércoles en el escenario principal vamos a tener a la Parcapi. Ahí vamos a estar escuchando de los mejores inversionistas de toda Latinoamérica. Vamos a anunciar ahora uno que levantó más de $1.000 millones probablemente en el peor año del Venture Capital, y que son, digamos, los que más invierten en Latinoamérica, y es un honor tenerlo por primera vez en Paraguay. También emprendedores que ya vendieron sus empresas, emprendedores que comenzaron siendo contadores o abogados y hoy en día están transformando su industria y están pasando por programas de Amazon, de Google en Estados Unidos y la están rompiendo. Tenemos emprendedores que están pasando por nuestro programa que tienen 22 y 21 años, pero ya tienen millones de usuarios, levantaron millones de dólares. Y realmente, ¿por qué no un paraguayo, verdad? ¿Por qué el próximo no puede ser un paraguayo? Y el jueves vamos a tener a la Cámara Paraguaya de FinTech hablando justamente de todo este mundo de FinTech que está pasando en Paraguay, y es hacer un poco de exposición a lo que está pasando en Paraguay y lo que se viene, ¿verdad? Eso es todo en el main stage. Eso sí tiene, digamos, un precio, tenés que comprar la entrada para estar ahí, pero estamos haciendo muchos convenios con todas las cámaras y todos los actores del ecosistema. Y a la par vamos a tener un escenario secundario que es para talleres, es para workshops, es para lanzamiento de las cámaras, y ahí vamos a tener el sector público, privado y las ONGs teniendo sus eventos todos los días, y van cambiando durante la hora. Eso sí es abierto a todo público, eso es tan solo inscribirse en la agenda. Y vamos a tener ahí un área de stands y experiencias y de networking para que la gente se conozca y realmente esto sea algo de marca país y no sea tan solo para unos pocos o para unos cuantos actores, sino que sea realmente para el público en general. ¿Esta es la primera vez que se hace en Paraguay un evento así o no? Ya hubieron otro tipo de eventos, como por ejemplo el Campus Party, que también era para estudiantes universitarios, pero lo que vimos de distinto desde el Paraguay Tech Week es que yo, cuando estaba en la Parcapi, organizaba este tipo de eventos, pero siempre en el extranjero. Siempre era Miami, siempre eran otros países, y costaba, nos preguntaban cuándo es la buena época para irse a Paraguay, y vimos que en los últimos años se fueron consolidando estas Tech Weeks, sí, que es, vamos a juntarnos muchos eventos de tecnología para que tener un poco más de atracción a esos actores internacionales para que vengan a Paraguay y conozcan, ¿verdad? Entonces nosotros, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lanzamos esta Tech Week, marca registrada, ¿sí? Para, digamos, aglomerarlos a todos y que realmente sea una fiesta de la tecnología y realmente sea un punto de partida para toda la gente que se quiere meter en esto. ¿Ada? La agenda se organiza en 3 días temáticos. Definieron los ejes de cada jornada y qué buscan destacar con ellos? Sí. Vamos a profundizar, de hecho lo mencionaste, pero sería interesante eso, ¿verdad? Vamos a tomar, ¿por qué tomamos esta arista? ¿Por qué esta y esta, verdad? En esa distribución. Sí, tenemos que separarlo en 3. Es básicamente el emprendedor,
el inversionista y el sector financiero. El sector financiero es el rubro más grande en el cual hay más empleo, hay más oportunidades, hay más movimiento. Entonces dijimos que íbamos a hacer un día full para emprendedores. En el escenario principal vamos a estar teniendo charlas un poco más motivadoras y del camino para que la gente pueda foguearse y entender, yo también puedo hacer eso. Y en el escenario secundario a la par vamos a estar teniendo talleres un poco más técnicos sobre ciertos puntos que para irnos ya digamos a la carne, ¿verdad? Ya cosas un poco más prácticas. Todo esto se va a grabar igual y lo vamos a estar publicando después en redes sociales y en YouTube. Pero no es tan solo streamarle, sino también como contenido en alta calidad y con buena edición para que esto digamos que para toda la gente que no pudo asistir o estaba en el escenario principal no pudo estar en el escenario secundario, ¿verdad? Pero es eso, o sea, básicamente el primer día es para emprendedores o gente que quiere emprender. Segundo día es para inversionistas, mundo corporativo, gente que quiere comenzar a emprender / invertir. Y el tercer día, que es el jueves, va a ser full sector financiero, full banco, full fintechs, cooperativa financieras o gente que, digamos, está buscando oportunidades de este tipo. ¿Cómo eligieron a los expositores? Me gustaría también saber eso, Isaac. Es un arte, no es una ciencia. No hay ningún tipo de manual ni nada. Básicamente estuvimos viendo quién de nuestras redes o quién de afuera podíamos traer que brinden, digamos, un valor y que tengan historias que sean parecidas a las nuestras, ¿verdad? O sea, gente, y siempre se habla del underdog, que es un término en inglés, que es alguien que nadie le daba nada, o que nadie pensaba que lo iba a lograr, y es gente que la logró y les probó que sí se puede, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo nuestras redes, emprendedores conocidos, nos vamos mucho a conferencias internacionales y ahí conocemos mucha gente, y estamos en varios círculos ahí. Entonces los fuimos invitando y diciendo, che, tipo, te invitamos a Paraguay, vas a comer un rico asado, vas a conocer... Espero que esté bastante así el clima un poco más aguantable para estar afuera también. Pero es una buena excusa para muchos de estos expositores también no por primera vez a Paraguay. Es entonces también mostrarle, che, mira, tipo, acá tenemos muy buenos emprendedores que todavía no recibieron inversión o que todavía no se conocen en Latinoamérica. Vení a conocerlos y se vuelve primero a invertir en ellos. ¿Están manejando potencial de cuántas personas estarían participando de estos encuentros, Isaac? Sí, estamos esperando más de 2.000 personas. Realmente tenemos capacidad como para recibir a ese tipo de gente. Esperamos 700 personas por día aproximadamente, pero va a haber mucho flujo porque el escenario secundario va a tener distintas charlas que, no sé, vamos a tener una charla de cómo hacer tu perfil de LinkedIn con la ex cabeza de recursos humanos de Microsoft, que ayudó con la adquisición de LinkedIn, y es una capa, una expositora internacional, que va a estar también hablando en el escenario principal sobre qué habilidades blandas tenemos que ir nosotros comenzando a construir y a practicar con toda la ola de la inteligencia artificial. Entonces va a haber gente que dice... ¿Sabes qué? Me interesa esta charla de LinkedIn, me voy a ir solamente a esa charla. O me interesa esta charla de cómo levantar capital, o cómo abrir mi empresa en Estados Unidos, o cómo hacer videos con la inteligencia artificial, o automatizar flujos. Me voy a ir a estas charlas en específico, que son abiertas a todo público, y después salen. Pero vamos a tener también gente que va a estar quedándose todo el día, o los 3 días inclusive. Isaac, ¿cuál es el rol que va a tener LAN dentro justamente de todos estos encuentros, desde quizás la preparación del contenido, la interconexión con esos que tienen sueños y los que de alguna manera quieren acompañar ese sueño? ¿Cuál es el rol fundamental que va a tener o tiene dentro también de esta organización? Algo que se repite en los proyectos en los cuales estuve en el pasado también es armar plataformas para que gente que se merece, o sea, que meritocráticamente se merece, digamos, llegar a esas oportunidades, puedan acceder a ella, ¿verdad? Y básicamente desde LAN nosotros lo que hacemos es darle una plataforma a estos emprendedores que se la están jugando toda para que conozcan a la gente que tienen que conocer para que les llegue al siguiente paso y puedan llegar a su sueño, ¿verdad? LAN Accelerator, nosotros somos sí los organizadores, pero realmente es darle una plataforma a la Parcapi, a la Cámara de Fintech, a la Cámara de Software, a la Cámara del Club de Innovación, al sector público, para que todas puedan mostrar qué están haciendo, y también a nuestros emprendedores para que puedan mostrar qué están haciendo frente a inversionistas. Y es eso, ser, digamos, los actores que se mueven por detrás para que, digamos, cada uno de los actores con los cuales trabajamos puedan, digamos, llegar al objetivo que se pusieron.
Se habla de que Paraguay tiene el potencial de ser un hub de innovación. ¿Eso es así? ¿Usted lo ven así, Isaac? Y este tipo de, ya sé que te apasiona, este tipo de eventos, de encuentros, de intercambio de conocimientos, de experiencia, y eso que te decía, la combinación de sueños y quien lo ayude también, el intermediario y hasta el que lo puede posicionar como una realidad en materia de lo que ya se planteaba o se proponía, convierte y es el camino para llegar a esto de Paraguay como hub de innovación. Es el sueño. Es un poco cliché decir que hoy somos un hub de innovación o que somos el lugar para venir a emprender. O sea, vemos países como Chile o Colombia que literalmente le dan dinero no reembolsable a emprendedores para que vayan a emprender desde su país y están atrayendo muchísimo capital humano de toda Latinoamérica y el mundo. Pero estamos viendo cómo Paraguay se está comenzando a despertar. O sea, vemos que la macroeconomía, los índices macroeconómicos, tenemos un poquito que hacer todavía en seguridad jurídica y todo lo que es propiedad intelectual, y también de movimiento de capitales. Aunque estamos bien, es un poco caro, pero podemos mover capitales. Hay algunas cositas que faltan hacer, pero Paraguay tiene muchísimo potencial. Uno, por su energía, dos, por su población y tercero, por, digamos, los precios. O sea, en vez de abrir en Argentina, que está carísimo ahora mismo, puedes abrir un hub o puedes abrir una oficina para abarcar Brasil, Argentina y Chile o Bolivia o Uruguay desde Paraguay y te va a salir súper barato. Y algo también que es, o sea, desde Paraguay no sabemos lo que es pagar impuestos, porque 10% versus 50, 40, 30% realmente hace una diferencia y es un súper atractivo para inversionistas y también para emprendedores. ¿Qué tendencias tecnológicas creen que marcará el desarrollo de las startups en la región en los próximos años, Isaac? Y que de alguna manera creo que se va a debatir dentro de este encuentro y se va a ver realmente cuál es el movimiento que se está teniendo en ese sentido. Latinoamérica tiene que hacer catch up a los servicios que se ofrecen en el primer mundo todavía. O sea, hay que tropicalizar algunas comodidades en Estados Unidos, pero eso no es el siguiente unicornio, la siguiente empresa de $1.000 millones, como se dice. No va a salir de tropicalizar cosas que ya se hicieron afuera. Eso ya pasó. Lo que se viene ahora es la implementación de la inteligencia artificial en todos los flujos de trabajo. Eso es gobierno, eso es empresa. Vamos a ver un cambio súper, súper marcado de todo lo que es humano versus máquina. Y por eso la charla de qué habilidades blandas tenemos que ir desarrollando, para nosotros es crucial. Pero también vemos como uno de los temas, aparte de la inteligencia artificial, es el primero. Segundo es la energía nuclear y como se dice en los próximos 5 años tenemos que duplicar la cantidad de energía que hoy en día se está produciendo en el mundo. Entonces vamos a dar una carrera que ya vemos como los Emiratos Árabes, como el Medio Oriente y Estados Unidos ya están comenzando a construir estos nuevos data centers y estas nuevas estaciones nucleares. Sí. Pero para mí lo que va a cambiar totalmente el paradigma es realmente la computación cuántica. O sea, ahí sí va a haber un cambio en la manera en la cual vivimos, porque no va a haber ningún sistema que hoy en día existe va a estar, uno, seguro, porque se va a poder romper todos los sistemas de encriptación, y segundo, no va a haber límites para lo que podamos hacer. No va a haber vacuna que podamos desarrollar o desarrollo que queramos hacer o problema que queramos solucionar, porque la cantidad de computación que vamos a tener en nuestras manos va a ser nunca antes se habría visto. Y ya estamos yéndonos así, es ciencia ficción, sí, no sé, pero lo que hoy en día estamos viviendo es Terminator. Hoy en día estamos viendo máquinas que caminan solas, que hablan solas, que hasta toman decisiones solas. Y se vuelven locas también. Se vuelven locas, comienzan a tirar piñas y socos. Pero estamos viendo como realmente lo que antes parecía ciencia ficción se está cumpliendo. Y estamos viendo como algunos de los problemas que iban a surgir también van surgiendo. Pero ahí entra la ética y la moral y emprender, digamos, con eso y no tan solo buscando la recompensa monetaria. Pero vemos como esto es una realidad. Y pestañeamos 2 veces y ya se nos pasó. Totalmente. Hoy es el mejor día para comenzar. Mañana ya es tarde, ya tenés una deuda un día, entonces, ¿por qué no comenzar hoy? Isaac, nos quedan segundos para terminar el programa y yo sé que Ada tiene más consultas, así que adelante, Ada. ¿Cómo ha sido el involucramiento del sector público en esto? Para la organización, y bueno, mencionabas también que va a haber un espacio, un escenario en específico también para ir compartiendo. Desde el sector público estamos trabajando primero con Rediex. Vamos a tener una charla que se llama Paraguay, un país de oportunidades. Qué para interesante. Internacionales y mostrar un poco cuáles son los beneficios de Paraguay, qué se está haciendo acá en términos de atracción de capitales, atracción de proyectos, atracción de capital humano. Yo creo que es lo más
Para mí lo más importante es que Paraguay atraiga buen capital humano y estamos viendo muchísimos nómadas digitales y gente que vino por data centers o que vino por otras cosas y terminan viviendo en Paraguay. Para mí eso es genial y tenemos que hacerlo eso de manera intencional. Después tenemos también una charla con la Dirección Nacional de Emprendedurismo y un hub de transferencia tecnológica internacional de Latinoamérica para tomar todos estos proyectos de base científica de las universidades y que no se queden tan solo en una carpeta en la universidad, sino que se vuelvan modelos de negocios. Claro. Y se pueda conectar con capital y con gente de negocios para que eso, digamos, se vuelva una realidad. De ahí salen proyectos buenísimos y realmente es algo que tarda tiempo y tiene distintos periodos y plazos por todo el tema de la investigación y desarrollo, pero estamos justamente tratando de atraer todo ese know-how de cómo sacar más proyectos científicos desde Paraguay y conectarlos con inversionistas internacionales. Con el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Emprendedurismo también estamos haciendo un encuentro de incubadoras para ver quiénes somos los actores que estamos desde el área educativa comenzando a formar a los emprendedores del hoy y del mañana. Vamos a estar firmando unos cuantos convenios también ahí. Con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología también estamos haciendo un poco de expo de todos los proyectos, de los más de 200 proyectos que ya recibieron cooperación y fondos de CONACYT para todo este tipo de proyectos. Y nada, el rol del sector público es inmenso, desde proyectos como Innovando, que ya está cumpliendo 10 años y está en su 9ª edición, que le da ese capital en el inicio para que lleguen a su prototipo, para que salgan al mercado los emprendedores, es súper crucial que se haga todos los años. Y eso es increíble porque al emprendedor no le piden acciones. Como es algo del gobierno, le dan como dinero no reembolsable. Entonces realmente les ayuda a llegar a ese prototipo o poder llegar a esa primera ronda de inversión privada. Y es algo que tiene que continuar a ir mejorando, ir incrementando los tickets y se está haciendo un trabajo inmenso ahí. Pero también vemos como proyectos como el CONACYT de ProInnova, que también da a más de 200 proyectos ya también financió. Entonces es súper crucial su rol. Tienen un papel protagónico en el Paraguay Tech Week y es potenciarlo y conectarlo también con el sector privado. Isaac, ¿por qué aquella persona nos está escuchando, aquel emprendedor, aquel inversionista debe de participar en el Paraguay Tech Week? ¿Y dónde encontrar más información y cómo inscribirse? Ahí te tiré 3 cosas. Ya está. Tenemos nuestra agenda en Luma. Luma es una plataforma para eventos. Es un calendario básicamente de todas las charlas que se van a estar haciendo en los distintos escenarios y los distintos subeventos dentro del Paraguay Tech Week. El link es lu.ma/PITW. También nos pueden encontrar en redes sociales. Ahí están todos los links como Paraguay Tech Week. ¿Y por qué te tenés que ir al Paraguay Tech Week? Existe hoy en día una sobreoferta y nos sentimos un poco abrumados por toda la información que se mueve y todo lo que está pasando en el mundo y 500 artículos y que los bots están haciendo ya artículos en Facebook y a veces es un poco mucho, pero yéndote a eventos y escuchando en primera persona de gente que está, digamos, en la vanguardia de esto, te abre los ojos y te da una perspectiva distinta a lo que está pasando realmente y te abre esos... Te juega a la ¿cómo se dice? A la curiosidad de continuar aprendiendo sobre esto. Entonces, aprender un poco de todo, escuchar un poco de todo y decir, ¿sabes qué? Me gusta este tema de transferencia tecnológica. O sea, soy un científico, estudié en la UNA, mi tesis fue increíble, pero no conseguí el financiamiento para que esto vaya a la calle, ¿verdad? Entonces, mira, me fui a la charla esta de transferencia tecnológica y ya sé a dónde acudir, ya sé con quién hablar, ya sé cómo hacer. Y hay un espacio para todos. Hay un espacio para corporativos, para estudiantes, para emprendedores, para inversionistas, para curiosos. Hay muchísimo contenido y que no se va a quedar en estos 3 días. Justamente a lo que nosotros creemos es... Hay muchísimo material que se está dando en todos los eventos, todos los días, en todo el mundo, pero se pierde. Hoy en día es casi gratuito grabar las charlas, entonces nosotros como misión y objetivo también tenemos que esto quede para el futuro y que nadie se pierda nada. Isaac, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Prince, y por el espacio a MF y a Radio 1000, y gracias por el tiempo. Y es mucho, sé que hablamos de muchos temas. Y queda todavía muchas cosas por hablar, pero vamos a seguir en eso. Pregúntale a ChatGPT y les va a enseñar.
En un 80% créanle, o en un 50%, no, es broma. Estuvimos con Isaac Gutiérrez hablándonos sobre Paraguay como sede del ecosistema tecnológico de América Latina y bueno, este evento tan importante que van a realizarlo a mediados de junio. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos puntualmente a las 11 el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.